¿Estás atravesando alguna crisis? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Estás atravesando un momento en el cual no sabes por qué están pasando las cosas? Si hoy estás atravesando eso, lo has atravesado o probablemente en algún momento lo vas a atravesar, porque así es la vida, este mensaje seguramente va a ser de bendición para tu vida y de gracia y de esperanza. Pero antes te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, poder dejarnos un comentario y también dejarnos un like, y que seguro nos va a ayudar muchísimo para poder seguir subiendo este tipo de mensajes que están cargados de esperanza para tu vida y para la vida de muchas personas. Así que avancemos. Hay circunstancias que nos hacen perder la fe. Hay momentos de la vida que nos hacen atravesar situaciones que de verdad es difícil vivirlo. Hay momentos en que nuestra fe se pone en duda. Hay momentos en que no queremos avanzar. Y muchas pueden ser las razones por las cuales nos quedamos nosotros estancados en un bucle de tragedia, en un bucle de trauma, en un bucle de situaciones incómodas que hemos vivido y parece que no acaban y no terminan. Las crisis nos hacen por momentos ver que Dios está en silencio y perdemos por algún momento la fe. Preguntas sin respuestas. ¿Cuántas veces tal vez has clamado a los cielos y pedirle a Dios que intervenga en tu situación y nada pasa? Enfermedades que no terminan, que no acaban. Y nosotros oramos y buscamos la dirección de Dios y buscamos la respuesta de Dios y todo sigue allí estancado. Pero toda crisis tenemos que saber nosotros que es para sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor de nosotros? Lo mejor de nosotros está narrado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. En la traducción en lenguaje actual dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Alégrense. El versículo 7 dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan por la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Sabes? Lo mejor de ti se llama la fe. La fe en estos versos literalmente es colocada por encima del valor del mismo oro. Quiere decir que no hay absolutamente nada en esta tierra más valioso que tu fe, y eso es lo mejor de ti. Lo mejor que tú tienes hoy en el corazón es esa fe que ha sido otorgada desde los cielos para creer, no en algo irracional, porque creer en Dios no es algo irracional. Tenemos que saber que la Biblia es el libro con mayor proceso histórico y científico, en la cual está encadenada por 1500 años, más de 40 escritores, y encadenada de manera lineal y perfecta en todo este tiempo específico, y por lo tanto, cada uno de estos 40 escritores, a pesar de estar tan separados por una línea de tiempo, no hay ninguna contradicción en lo que ellos dijeron. 700 años antes se habló de Jesucristo, y 700 años después Jesucristo apareció e hizo todo lo que los profetas dijeron. Por eso la fe no debe ser algo irracional. La fe parte de algo racional, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo maravilloso para nosotros el día de hoy. Pero hay una historia en la Biblia que nos va a poder ejemplificar un poco mejor lo que les estoy queriendo decir y lo que quiero transmitir en este mensaje de esperanza, en este mensaje que te va a llevar a mantener la fe en tiempo de crisis. Libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 35 al 41, nos narra un momento crucial en la vida de los discípulos del Señor y también en la vida del Señor Jesucristo, porque fue un milagro extraordinario. Esta historia es una historia especial y maravillosa, porque podemos ver en un tiempo de crisis Dios apareció para traer sosiego y para traer paz en un momento de crisis. Y eso es lo que nosotros y lo que yo quiero transmitirles el día de hoy a ustedes: cómo mantener la fe en tiempos de crisis. O tal vez podemos reformular la pregunta: ¿cómo poder mantener la fe cuando vemos que Jesús está dormido? Y parece que Jesús no nos escucha, y parece que Jesús ha desaparecido, y parece que Jesús no está presente. ¿Cómo podemos mantener la fe aún en esos tiempos de crisis? Yo quiero regalarte hoy 4 fundamentos esenciales para que puedas mantener la fe en tiempos de crisis.
Y más que fundamentos, son cosas que tienes que reflexionar. Son preguntas que tú tienes que hacerte en el momento de crisis. Primero, asegúrate que la crisis que vivas sea provocada por obedecer a Dios y no por desobedecer a Dios. El versículo 35 de Marcos capítulo 4 nos dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La orden de pasar el mar de Galilea fue de Jesús. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron la orden del Señor de pasar el mar de Galilea. Y después de obedecer la orden de pasar al mar de Galilea, ¿qué vino? Una tormenta. Vino una crisis, vino un momento difícil. La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy: todo lo que estás viviendo, todo lo que estás pasando, ¿lo estás atravesando por estar obedeciendo a Dios? ¿Lo estás atravesando porque el cristianismo no es un cristianismo que muchos tal vez pudieran vender? Que bueno, ser cristiano es vivir una vida light y vivir sin problemas de manera hasta que la muerte llegue. No es así. La palabra de Dios lo dice claramente, que en este mundo tendréis aflicción, pero nosotros confiamos que Dios ha vencido al mundo. Entonces, las aflicciones van a llegar. Así estés obedeciendo o desobedeciendo, van a llegar. Pero las aflicciones se afrontan con Jesús cerca o sin Jesús. Entonces, el caso de los discípulos, ellos obedecieron y se metieron en el mar de Galilea. Entraron en el mar de Galilea, se presenta una tormenta y aquí vemos cómo ellos estaban en la tormenta pero obedeciendo. Pero hay tormentas que son generadas por nosotros mismos. Y ojo, no quiero decir con esto que el hecho de desobedecer a Dios y cometer errores viene sobre nosotros un castigo de los cielos. No, es que simplemente estar alejados de Dios es un castigo. Estar fuera de la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor es un castigo para nuestras vidas. Pero lo más esencial es, primero, si estás en crisis por obedecer a Dios y estás bien con Dios y eres una hija, un hijo de Dios y estás bien en tu relación con Dios, yo te quiero dar una buena noticia. Tranquilo, tranquila. Dios está en control, porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás obedeciendo, tranquilo, todo va a obrar para bien. Pero si tu crisis está provocada por la desobediencia, por vivir alejados del Señor, también te tengo una buena noticia. Hay gracia suficiente para ti, para hoy poder volver a los brazos del Señor y Él puede restaurar tu vida. ¿Y por qué yo te digo esto? No te lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Increíble. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Solamente tienes que orar y buscar el rostro del Señor para que Él oiga desde los cielos, perdone tus pecados, tus errores, tus malas decisiones que han sido contrarias a su voluntad. Y Él dice: y Él oirá desde los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Esto quiere decir que Él va a restaurar tu crisis, que Él va a sacarte de la crisis, que Él va a sacarte de la tormenta. Por eso, bien sea que tu crisis sea por desobedecer o tu crisis sea por obedecer incluso, Dios tiene gracia suficiente y esperanza, y Dios tiene el poder suficiente para sacarnos de cualquier crisis. Entonces, lo primero y el primer fundamento es asegurarte por qué estás atravesando esta crisis: por obedecer o por desobedecer. Los discípulos obedecieron y cayó la crisis. Pero lo segundo que te quiero enseñar en este momento es que la crisis es para que te centres tu atención en Dios, en Cristo, y no en la crisis. El versículo 37 de Marcos 4, donde estamos basando nuestra enseñanza el día de hoy, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor quiere que centres tu mirada en medio de la crisis en Él. Una crisis mal enfocada nos puede llevar a vivir momentos mucho más fuertes. Como decía al principio, una crisis mal enfocada nos puede meter en un bucle interminable de crisis.
un bucle interminable de aflicción. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso debes no enfocarte en la crisis, enfocarte en el Dios que está en tu barca. En ese Dios todopoderoso que está en tu barca. Allí tiene que estar enfocada tu visión cuando estés atravesando un momento difícil. La palabra de Dios dice en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En la crisis es cuando más agarrados debemos estar de la presencia del Señor. No te enfoques en la crisis, enfócate en el Señor. Recuerda que Dios está por encima de cualquier crisis. Una crisis enfocada en el Señor te hará renovar fuerzas, porque la palabra de Dios dice en Isaías 40:31: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Enfócate si estás atravesando una crisis, enfermedad, lucha, luto, prueba, deuda, lo que sea que estés atravesando, enfócate en el Señor. Así que lo segundo es enfócate en el Señor. Pero lo tercero, y el tercer fundamento que te quiero enseñar el día de hoy, es que en la crisis debemos recordar que Dios lo controla todo. Mire, seguramente has escuchado muchas veces esta frase: Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y tal vez esta frase a ti no te... la has escuchado tanto que tal vez se te olvida lo que significa esto. El versículo 39, estamos en Marcos 4, ahí estamos fundamentando nuestra enseñanza. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando estés en la crisis y estés enfocado en Cristo y le llames, le digas: Señor, ¿no ves que perecemos, Padre? Cuando te comuniques con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del clamor, tienes que recordar quién es Dios. Tú amas a Dios, seguramente amas a Dios. Y si no le amas, es el momento de amarle y de acercarse a Él. Pero recuerda que Él te amó primero. Recuerda que Él derramó toda su sangre por ti. Recuerda que Él te hizo y recuerda que Él está allí cercano. Él está en tu barca. Allí está el Señor contigo. Así que no puedes olvidar quién es Él. Y Él es el que lo controla todo. Pero mejor aún, quiero enfocar esta frase para ti el día de hoy. Es que la crisis a ti y a mí nos espanta. Las malas noticias nos espantan. Los hechos que no podemos controlar nos hacen temblar. Pero las crisis, las malas noticias, a Dios le obedecen. Porque los discípulos clamaron al Señor y dijeron: Señor, ¿no ves que perecemos? Ellos estaban al límite. Ya no podían más. Ya estaban al borde de morir. Incluso estaban en esa lucha ya. Vamos a morir. Y clamaron: Señor, ¿no ves que perecemos? ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó, se dirigió primero a la crisis y luego se dirigió a ellos, y eso es el cuarto punto. Pero al dirigirse a la crisis dijo: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Se hizo grande bonanza. Tú y yo no podemos controlar la crisis, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas están controladas por el poder y por la gracia maravillosa y especial de Dios. Y lo cuarto que te quiero enseñar y último es: acepta la reprensión del Padre si la fe te ha fallado. El Señor se levantó después del clamor de los discípulos: Señor, ¿no ves que perecemos? Y le dijo: calla, enmudece. La crisis, calmó el momento álgido, pero después se volteó y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? En el versículo 40, ¿cómo no tenéis fe? Una de las cosas que trae a nuestra vida de manera directa la crisis es el miedo. Y mientras más miedo, menos fe. Mientras haya más temor, menos fe vamos a tener nosotros. Pero mientras más confianza, menos miedo. El Señor les dijo: ¿qué pasó con su fe? ¿Por qué tienen miedo? Es que nosotros somos temerosos, pero tenemos que recordar que a nosotros las crisis nos espantan, pero las crisis al Señor ni cosquillas le hacen. Por eso hoy te invito a que no pierdas tu fe, a que coloques tu confianza en el Señor hoy en medio de la crisis. El día de hoy oremos, coloquemos nuestra fe en las manos del Señor y pidámosle a Él que renueve nuestra fe, que este momento de crisis, que puede ser difícil, sea un momento para aprender, pero también para acercarnos al dador de la vida. Así que yo quiero hacer una oración por ti el día de hoy, para que hoy puedas renovar tu fe a pesar de la crisis. Oremos a Dios. Padre, yo te pido, Señor, que toda persona que ha escuchado este mensaje pueda pasar y vivir un momento, mi Dios, de paz, porque tal vez hoy hay crisis. Por eso yo pido, Señor, un momento de paz, donde podamos verte, clamarte, saber quién eres, recordar quién eres,
después clamarte con todo nuestro corazón, Señor, sácanos de la crisis, y que ellos puedan ver a un Dios alzando su voz, diciendo, calla, enmudece la crisis, que podamos ver un milagro en nuestras vidas el día de hoy, Padre. Te pido, Señor, para que también nuestra fe sea renovada y que esta crisis, Señor, está puliendo lo mejor de nosotros, que es la fe. Señor, yo creo, Padre, que tú hoy estás haciendo una obra renovadora en aquellos que hoy están atravesando una crisis. Te pido, Espíritu Santo, que renueves su fe, su confianza, y que ellos puedan ver en las próximas horas, Padre mío, un milagro de sus vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por tu paz y tu bendición. Clamamos en el nombre de aquel que nos amó y nos salvó, nuestro amado Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal. No te vayas sin suscribirte. Dejarnos un comentario y dejarnos un like para así nosotros seguir subiendo estos mensajes que vienen cargados de mucha esperanza. Dios te bendiga. Muchas gracias.